Gloria a Dios. Dios es bueno. Mi nombre es Elisaida Núñez, de Aquino. Ya nos conocen, somos parte de esta casa. Y es un honor poder ministrar la palabra aquí. Gloria a Dios. Yo, ¿verdad? Voy a estar predicando, ya hemos orado, estamos en las manos de Dios. Él pues acabará lo que ha empezado, como decías. Gloria a Dios. Y quiero predicar bajo el tema. Tengo dos expresiones que quiero dejarle en esta mañana. Cuando Dios determina, es la primera, y acuérdate. Por eso me amarraron el hilito aquí para que no se me olvide. Cuando Dios determina y acuérdate. Ustedes saben esta teoría, ¿verdad? Eso lo decían la gente de atrás, de que cuando tú tuvieras un pendiente, te amarraron un hilito en el dedo para que no se te olvidara. El problema es que muchas veces se le olvidaba para qué fue que se amarró el hilo. ¿Qué lío? ¿O no? A mí me ha pasado que usted también guarda una cosa y la guarda tan bien guardada que después no la encuentra. Que conste que fue ella, no fui yo. Pero a mí me ha pasado así, lo guardé tan bien que después no lo encuentro. Pero yo espero que toda la palabra que en este día usted atesore en su corazón, pueda encontrarlo en medio de cualquier crisis que usted esté pasando. Que atesore y que aumente su fe. Vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Job, capítulo 23. Tengo más citas, pero las usaremos más adelante. Job 23. Gloria a Dios, Dios es bueno y estamos en tus manos, Señor. Job 23. Yo solamente voy a leer 2 versículos ahora, pero más adelante vamos a leer el capítulo completo. Versículo 13 y 14. Y leemos la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dice, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. O sea que lo que Él desea, Él lo hace. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Él pues cumplirá lo que ha decretado de mí. Y muchas cosas como estas hay en Él. Es decir, Él tiene muchos planes como este para mi vida. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Yo pudiera terminar el mensaje ahora mismo e irnos. Pero vamos a ministrar la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Estas expresiones son poderosas cuando Dios determina y acuérdate. Todos, de alguna u otra forma, conocemos la historia de Job. Usted lo sabe, muy mencionada, que si yo le preguntara a la sala, respóndame por favor, ¿de qué trata Job? ¿Quién me diría algo? Sufrimiento, paciencia, fe, ¿fue que dijeron por ahí? Fe, perseverancia, gloria a Dios, determinación. Y si yo pidiera una palabra para definir el libro de Job, ¿cuál sería? Sabía yo, la tengo aquí. Pero ¿y usted qué piensa de que aparte de la paciencia sea la restauración? Porque siempre nos quedamos con que Job sufrió mucho, que esto y que lo otro, pero ¿dónde está la parte de la restauración? Job fue restaurado. Pasa como con cada uno de los milagros del Nuevo Testamento. Seguimos hablando del paralítico de Betesda, seguimos hablando de quién, otro que Dios restauró, que sanó, vamos a ver. Sigue siendo ciego todavía. ¿Qué más?
Él siempre sigue endemoniado. ¿Por qué es esto? No, el que el Señor libertó. Entonces debemos avanzar del proceso a la restauración de Dios para el hombre. Porque Él acabará lo que ha decretado de mí. El libro de Job presenta varias cuestionantes. El problema del sufrimiento, como decían por ahí, cuál es su origen, cuál es su causa. ¿Por qué me sucede esto a mí? La pregunta maravillosa del siglo cuando estamos pasando un proceso. ¿Pero por qué a mí, Señor? ¿Por qué se sufre? ¿Por qué sufre el justo? ¿Sufre el inocente o el que lo merece? Esa es otra cuestionante. ¿Es el sufrimiento un castigo? Y podríamos decir que las fuentes del sufrimiento serían el pecado de otros, Dios cuando lo torna para bien y Satanás cuando le pide permiso a Dios. O sea que Satanás no puede operar porque él quiere, de que déjame ya, no. Él tiene que pedirle permiso a Dios para operar. Donde hemos leído es el 8º discurso de Job, replicando su sufrimiento, y él decía que sería más soportable si él supiera el porqué del mismo y por qué había sido elegido para recibir tantas calamidades. Hace unos días yo recibí a una persona en mi casa que me dijo esta expresión, me dijo, oiga pastora, porque ella me dice así, oiga pastora, yo creo que Dios me trajo al mundo para sufrir. ¿Será cierto eso? Pero en algún momento lo hemos manifestado. Es que esto es de proceso en proceso, de situación en situación, de crisis en crisis. Y como que no veo ese refrigerio que dice la palabra de Dios. No, el Señor no te trajo para sufrir. El Señor te diseñó, como decía el pastor, para la alabanza de su gloria, para aportar su mensaje, que tendremos que atravesar muchos procesos, sí, es verdad. Pero ¿qué pasa con el proceso? Que Dios nos está refinando, nos está formando, nos está capacitando para su obra. Amén. Gloria a Dios. Este discurso es una respuesta a los amiguitos de Job. Usted sabe que Job tenía algunos amigos. ¿Cuántos han leído el libro de Job? Todo Job tenía como 5 amigos. 5, pero habla como de 3. Son como 5. Son como 5. Esta era una respuesta porque Job tenía esos amiguitos que en vez de consolar lo que ellos estaban haciendo, condenarlo. Y así buscamos nosotros personas en medio de nuestro proceso que usted mismo sabe que le van a hablar de falta de fe y usted sigue buscando el consejo en ellos. Amados, usted tiene que tener discernimiento en quién usted va a buscar el consejo de la palabra. Porque que aún los cristianos están hablando falta de fe. Hay una confusión, hay una crisis y aún muchos están siendo confundidos. Usted tiene que tener cuidado con esto. Job tenía 5 amigos, Elifaz, se lo voy a presentar, Bildad, Zofar, Eliú y el mismo Dios. Elifaz le dice, déjeme hablarle sobre esto. Elifaz afirmaba que si uno es inocente, el sufrimiento era temporario, o sea, como que no mucho tiempo. O sea, Job, tú sabes, sé paciente, que todo se va a solucionar, pero tenía su cacarita por debajo. Cuídate del destino, Job, del impío. Él afirmaba que Job estaba sufriendo por su pecado. Tienes que tener cuidado con el que te señala. Bildad, Elifaz significa mi Dios es oro. Y este Dios aquí no es con D mayúscula, con D minúscula, hablando de un Dios cualquiera. Mi Dios es oro. Bildad, que era el segundo amigo de Job, significa vieja amistad. Cuidado con la vieja amistad y lo que te trae. No estoy hablando de que usted no pueda ser amigo de sus viejos amigos. Es del consejo que le pueda dar esa amistad que puede entorpecer el propósito de Dios para su vida. Bildad. Le hablaba a Job de retribución. O sea, si tú eres inocente, tú no vas a morir. Pero si tú eres culpable, tú sabes para dónde tú vas. O sea, el destino del impío. Afirmaba que Job seguiría sufriendo. ¿Por qué? Porque Job no admitía su pecado.
Ellos seguían acusándolo. Zofar, el tercero, el sufrimiento será el resultado del pecado. Pero crea a Dios que Dios es misericordioso. Arrepiéntete de ese pecado oculto o será destruido. Esto era Zofar, así era que le decía. Afirmaba que Job merecía aún más sufrimiento que el que él había experimentado por esconder su pecado. O sea, ellos fueron a supuestamente consolarlo, pero lo estaban condenando, porque hay palabras de amigo que te condenan. Por eso es que en medio de tu proceso, tú tienes que saber que el proceso es tuyo. Tú puedes tener personas con quien hablar, pero debes tener cuidado. Yo no soy team, como decía el pastor ahorita, de aquello de que lo que no tuvieron en mi proceso no estarán conmigo en mi gloria. Eso es de chismoso. Eso es de chismoso. Porque si es un proceso que usted está pasando, es suyo, no es de nadie más. Es suyo y de Dios. Ahora que usted tiene amigos, claro está, todos tenemos amigos y sabemos dónde ir a buscar un consejo. Pero tenga cuidado. Zofar significa el que porta un sonido desagradable. Eliú, el cuarto amigo, que algunos pensamos que era como tipología de Cristo, por las, ¿verdad?, las palabras que desató, por cómo se manejó en medio del proceso de Job, valoraba el sufrimiento como un canal de comunicación divina. Escuche bien. Y este intervino cuando los otros se callaron, según los designios de Dios. Afirmaba que Dios estaba usando el sufrimiento de Job para moldear y capacitar a Job. Incluso Dios no reprendió en ningún momento a Eliú, reprendió a los 3 bandiditos anteriores, a esos 3 que fueron a consolar a Job. Y al final lo que fueron fue a condenarlo. A eso sí el Señor los reprendió. Confrontó a Job y le dijo, calla, tú vas a entender sabiduría conmigo ahora también. O sea que debemos estar atentos a esto. Ellos decían la verdad en cierta forma, porque es verdad cuál es el camino del impío, pero es la forma, es el fondo, es la intención. Porque hay personas que te quieren ver bien, pero no mejor que ellos. Y eso es un problema. Eso es un problema en el pueblo de Dios y fuera del pueblo, como usted lo quiera poner. Ellos decían la verdad en cierta forma, pero no completa. Ellos creían que Job había pecado. Job no fue consolado, fue condenado. Por eso es tan delicado juzgar sin saber lo que Dios está haciendo en una persona. Hay personas que están pasando proceso y proceso y nosotros con la mente, eso es que él hizo esto. Eso es que él dejó de hacer esto. Y usted no sabe lo que Dios está haciendo en esa persona. Cómo Dios está trabajando en esa persona. Porque Dios trabaja en forma que nosotros desconocemos. No siempre Dios trabaja de igual forma en una persona y en otra. Dios hace como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Amén. Job 23, ahora déjeme leérselo completo. Abra su Biblia, no la cierre, gloria a Dios, Dios es bueno. Ahorita el fuego, pero ministración, ¿verdad? Job desea abogar por su causa delante de Dios, así dice el tema. Respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Escuche bien. Job no estaba bien. Job le estaba pasando mal. Lo bueno fue que en todo eso él no pecó. Él no pecó. Aunque dijo algunas palabras, pero usted sabe que él dijo que si Jehová dio, que si Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Lo maldijo, como todos en algún momento, porque todos hemos querido morirnos en un momento de nuestras vidas. Señor, ya llévame. Ese ya llévame, no un ya llévame bueno. Así que de Jesús. Dije, Señor, ya llévame, que si yo qué, que si yo cuánto. No, usted sabe que usted está deseando morirse. De que Dios se lo lleve. Ahora yo no entiendo una cosa, y es como yo le digo a mis hermanos, a mi amado esposo. Hay que ser muy sensible con las cosas de la muerte, pero el cristiano quiere ver a Dios, pero no se quiere morir. Él se ríe cuando yo le digo eso, pero es verdad.
quieren ver a Dios, pero no se quieren ir de la tierra. Siendo sensible, porque sé que estamos viviendo un tema y una pandemia. Yo he perdido también parte de mi familia en medio de este proceso, parte de familiares, gloria a Dios. Pero lo que le quiero decir es que, aunque estemos atravesando procesos, Dios tiene el control de ellos. Dios tiene el control de ellos. Dice, respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Escuche bien. Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él, o sea, mi inocencia, era que estaba diciendo Job. Y llenaría mi boca de argumentos, de razones. Yo sabría, escuche bien, lo que él me respondiese. Que Job estaba pasando su proceso, pero él sabía quién era Dios y cómo respondía a Dios. Y entendería lo que me dijera. Contendería conmigo con grandeza de fuerza. Hermanos, no podemos medir fuerzas con Dios en ningún momento. Dios siempre ganará la batalla, siempre ganará el proceso y la situación que estemos atravesando. Ustedes recuerdan cuando, gloria a Dios, Jacob fue que se le desencajó el muslo. ¿Cuándo qué? Cuando luchó con el ángel de Jehová. Gloria a Dios. Una de las partes del cuerpo más fuertes es el muslo. Y si usted se va a lo profundo de esa historia, era que Dios le estaba desencajando todas sus fuerzas porque él no podía luchar con Dios. Él tendría que entender que la fortaleza venía del Dios al que él le servía. Y aunque muchos nos miren como Jacob, somos Israel, porque él acabará lo que ha empezado con nosotros. Gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es fiel. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No. Antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no le veré. Al sur se esconderá y no le veré. Mas el camino, él sabía que Job era inocente. Dios sabía. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida, o sea, el hacer su voluntad. Ahora viene el versículo 13. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo cambiará? Estoy hablando de la soberanía de Dios. Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como esta hay en él, por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Dios ha enervado mi corazón, y la palabra enervar significa poner nervioso, debilitar a alguien hasta dejarlo sin fuerzas. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el omnipotente. ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni cubierto con oscuridad mi rostro? O sea, Job decide llevar nuevamente su amargura delante de Dios. Usted sabe todo lo que pasó Job. Yo no me voy a detener allí, solamente le quiero hablar del capítulo 23. Pero así como Job deseaba abogar su causa delante de Dios, también Dios deseaba hacer algo con Job. Job deseaba presentar defensa delante de Dios, y Dios deseaba hacer lo que él había determinado con Job. O sea, él deseaba cumplir su propósito en Job. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y entienda bien, acuérdese, él no desampara la obra de sus manos.
El libro de Job demuestra la soberanía de Dios. Por eso le hablé al principio de cuando Dios determina, cuando Dios decide hacer algo con alguien. Cuando nos referimos a soberanía, decimos que es el poder que tiene una persona sobre otra. Y en cuanto a la soberanía de Dios, es la capacidad que Dios tiene para poner en práctica su buena voluntad sobre lo que le pertenece a Él. Ahora, si usted no le pertenece a Él, usted sabrá. Pero si usted le pertenece a Él, usted sabrá que Él es soberano. Porque el único soberano es Él. Soberano es Dios. Lo siento. Y lo vi. Ah, tú también. Gloria a Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de la buena escuche bien, ¿qué dice la Biblia acerca de la buena voluntad de Dios? ¿Qué es qué? Que es agradable y perfecta, aunque a veces nos parezca mala, desagradable e imperfecta. Pero Dios dice que su buena voluntad es agradable y perfecta. Vamos a ver en la Biblia algunos registros que afirman lo que es la soberanía de Dios. Yo lo busco y lo leo rapidito, gloria a Dios. El predicador anterior se aprovechó. Ese predicador, pero yo hablo con él allá en la casa. Isaías 46 del 9 a 10 dice, hablando de la soberanía de Dios, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios como yo, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que usted quiera. Y haré todo lo que yo quiero en tu vida. Es cederle el terreno de nuestro corazón a Dios, porque también pasa eso. Porque si usted no le cede su terreno, Dios puede irrumpir porque Dios hace como Él quiere. Pero hay una parte, hay una disposición que nosotros tenemos que cederle ese terreno a Dios para que Él haga lo que quiera. Isaías 46, 9, 10, usted lo lee después más tranquilito. Daniel 4:35, hablando de la sabiduría de de Daniel, de Dios, la soberanía, perdón. Dice de esta forma, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga ¿qué? Su mano, y que le diga a Dios, dime, ¿qué tú estás haciendo? Y nosotros de fresco lo hacemos. Aleluya, gloria a Dios, porque yo se lo he dicho. Pero dime, Dios, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tú estás haciendo conmigo? Entonces tú escuchas como Dios, cállate, que yo sé lo que hago. Tú vas a detener mi mano. Tú vas a detener mi voluntad. Si tú estás pasando esto, es porque yo voy a hacer esto. Y cuando me refiero a esto, me refiero a lo que Dios hará con nosotros. Y muchas veces no salimos del proceso que Dios no tiene porque afuera está peor. Escuche bien. Fuera de Él está peor. El pastor me decía, ¿pero qué? Anoche me decía, ¿y si estamos fuera de los caminos de Dios, qué vamos a hacer? Está peor, verdaderamente. Hablando de la locura aquí de Daniel, de Nabucodonosor, de Nabu. Usted sabe que él, la soberbia lo llevó a creerse muy grande, muy majestuoso. En medio del proceso tenga cuidado si usted lo atraviesa con soberbia, para que no llegue a la demencia, para que no llegue a la locura y tenga Dios que aplastarlo y tenga Dios que cortarlo y tenga Dios que... Oye, aquí el soberano y el majestuoso soy yo. Yo soy quien te he entregado lo que tú tienes. Entonces, en medio de los procesos, atravesémoslos con mucha humildad. Que el que se humilla, ¿cómo? ¿Cómo dice la Biblia? El que se humilla bajo la poderosa mano de Dios será exaltado. Gloria a Dios. Efesios 1:11 también dice, hablando de la soberanía de Dios, gloria a Dios, dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, ¿conforme a qué? Al propósito
del que hace todas las cosas según el que, el designio de su voluntad. Otra vez, voluntad. Entonces, si usted no entiende lo que es voluntad de Dios, la soberanía de Dios, yo se lo voy a decir. En hebreo, en griego, en arameo, en español, Dios hace lo que le da la gana, con quien le da la gana, cuando le da la gana. Soberanía de Dios. Ahí está, anótelo para que no se le olvide esa palabra en hebreo, en griego. Dios hace lo que le da la gana. Dios hace lo que estaba resuelto a hacer. Dios hace lo que le place. Y para esto nos quedamos cortos de argumento. No podemos disuadirlo, no podemos obstaculizar el plan de Dios para nuestras vidas. No hay quien detenga su mano. Job reconoció los propósitos de Dios, que eran supremos y que Él era soberano. Si vemos los capítulos del 38 al 42, aquí Dios le hace el examen del cero. Usted sabe cuál es el examen del cero, ¿verdad? Cuando te hacen preguntas y tú no te la sabes. Y te ponen cero. Y te vuelven y te preguntan y vuelven cero. El examen del cero. O sea, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo esto, aquello, lo otro? ¿Dónde estabas tú? Job no respondió nada, sacó cero. Entonces Job se estaba preparando para entender luego sabiduría de Dios. Porque ustedes saben, mas ahora mis ojos te ven, de oídas te había oído, pero ahora yo siento a Dios. Usted no siente a Dios porque yo siento a Dios. Mas ahora mis ojos te ven. Quizás no entiendo lo que esté pasando, pero en este momento te voy a decir, úsame, Señor. No podemos medir fuerza con Dios. Nuestros argumentos quedan nulos. La obra de Dios es una, y es ¿cuál? Formar el carácter de Cristo en nosotros. Aunque estemos sufriendo, Dios nos está perfeccionando. Es tener la mentalidad de Dios, es tener la mentalidad de Cristo y entender que cada proceso que estamos atravesando nos está formando para la obra de Cristo aquí en la tierra. En Dios no hay despropósito. Todo lo que Él hace tiene sentido, amados. Todo lo que tú perdiste tiene un sentido en Dios. Todo lo que te falta tiene un sentido en Dios. Él no hace nada que esté fuera de su propósito. En Dios no hay despropósito. Y en medio de los procesos, escuche bien, si eso es fuerza de su carne, usted no va a poder pasarlo. Ahora bien, si usted confía en Dios, va a pasar todo proceso. Porque independientemente de todo lo que pasó Job, la Biblia dice que él no pecó. Él no pecó. Sí, dijo palabras. Todos en algún momento hemos dicho palabras. Pero no ofendió a su Dios en medio de todo ese proceso. Pero si él determina, escuche bien algo, no podemos detener lo que se empezó en el cielo. El infierno no puede detener lo que se empezó en el cielo. El infierno no podrá parar lo que Dios ha determinado de ti. Porque todo lo que está escrito de ti tiene cumplimiento. Aún desde el vientre de tu madre. Y escuche bien, aquella persona a la cual tuvo una situación fuerte, que estuvo a punto de perder a su hija, a su hijo, Dios le está diciendo en esta hora, escucha bien, lo cuidé por ti. Esos golpes que te dieron, escuche bien, no sé, no permití que tu bebé estuviera afectado. Lo cuidé por ti. Lo cuidé y te cuidé por ti. Ese rechazo que recibiste, lo tomé por ti. Y Dios está hablando a alguien esta mañana. El propósito de Dios no puede ser frustrado, no importa lo que pretenda hacer el enemigo.
El enemigo es iluso todo el tiempo. Él cree que va a ganar, pero él está vencido. El problema es que te dejas engañar y crees que Satanás tiene ventaja sobre tu vida. Dale la ventaja a Dios y comienza a ver cómo terminaron esos grandes hombres de Dios. Y acuérdate bien, acuérdate, que íbamos a esta parte, acuérdate. La otra expresión que quiero dejarle en esta mañana es acuérdate. Yo no sé cuánto tuvieron esta discusión con alguna persona de cómo se decía esa palabra, si acuérdate o recuérdate. ¿Le ha pasado? Porque a mí me ha pasado. Con mi papá y con mi mamá yo siempre tenía como un debate, una discusión, que yo le decía cuando le estaba contando, papi, acuérdate que si yo qué, que si yo cuánto, y mi papá me decía, recuérdate. Y yo, papi, que se dice igual. Y él, sí, pero como que se oye mejor, recuérdate. No, papi, también se dice así. Porque ambas, en sentido de traer algo a la memoria, significan lo mismo. La palabra acuérdate significa, cuando Dios determina, significa determinar, resolver de común acuerdo. Acuérdate también significa conciliar. Acuérdate también significa traer algo a la memoria de una persona. Porque muchas veces cuando estamos pasando procesos se nos olvida que Dios nos rescató. Se nos olvida que Dios nos sanó. Se nos olvida que Dios nos libertó, que Dios proveyó, que Dios fue fiel. Muchas de las cosas que atravesamos, llega un momento que cuando tenemos otro proceso, se nos olvida. Y los milagros que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, ¿dónde está? Áteselo al corazón, haga un hilo, un cordoncito y áteselo. Yo me recuerdo, Señor, que cuando yo estuve atravesando ese proceso, tú me sacaste. Entonces tú me vas a sacar de este igual. Seré probado pero saldré como oro de este proceso. Porque cuando tú determinas, tú acabas lo que empieza. O sea, tú vas a acabar lo que tú has determinado de mí. Acuérdate también significa hacer presente a alguien algo de que se hizo cargo y tomó su cuidado. ¿Tú te acuerdas cuando tú estabas en ese periodo de escasez? Como yo hice provisión para ti. Y todos en la crisis, en la pandemia, quizás no tuvimos lo material, pero siempre tuvimos la provisión de Dios. Nunca dejamos de comer. Nunca dejamos de mendigar. Nunca dejamos de comer. Acuérdate significa convenir, determinar, resolver y proyectar. Cuando uno se acuerda, uno se proyecta. Yo estaba así, pero luego estaba allá. Y Dios me sacó y me rescató y me levantó y me proveyó y me sanó y me limpió y me restauró. Entonces, ¿por qué me voy a seguir quedando allí en el recuerdo malo? Sí, porque somos muy buenos para recordar las cosas malas. Eso es como cuando usted le está contando a alguien que usted está pasando un proceso de enfermedad y viene esa persona, ay, sí, pero yo me acuerdo que yo tenía a ti y se murió. ¿En serio? ¿Y por qué no me dice? Y yo me recuerdo que yo tenía esa, y se sanó, y Dios lo levantó, Dios lo restauró. Proyectarnos conforme a lo que Dios quiere de nosotros, conforme a su lenguaje de fe. Esta palabra, acuérdate, cuando yo le decía al Señor, Señor, pero dame una cita con cual yo pueda afianzar esta palabra, cual sea la base. Y el Espíritu Santo me trajo el Salmo 37, 25, que casi todos nos lo sabemos por mitad. Sí. No he visto justo desamparado ni su simiente que me diga pan. ¿Quién se sabe la primera parte? Porque se lo saben, aquí están seteados. Eso es por allá, como dice el pastor, que no se lo saben. Pero lo que le quiero decir es, escuche bien. Dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia o simiente que mendigue pan. O sea, él estaba diciendo, yo he sido joven y ciertamente ahora estoy viejo y ni una sola vez he visto al justo abandonado. O sea, que ni una sola vez usted vio que Dios lo dejó en un mal estado. ¿Usted está entendiendo lo que el Espíritu Santo le quiere comunicar en esta hora? Y yo no estoy hablando de que subieron el pan, deje su chelcha. Que yo entiendo que estamos viviendo una situación,
Pero váyase al Padre Nuestro. El Padre Nuestro dice que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Descanse en Dios. No se afane como los que no son justos, como los que no están bajo la cobertura del abrigo. Yo sé que hay muchos que están pasando una situación difícil, pero hermano, el pan nuestro de cada día, Él nos los va a dar hoy. Este pan que usted recibió hoy desde el primer culto, este segundo pan, atesórelo para toda su semana, todas esas palabras, toda esa comida que se le ha dado. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted no se imagina cómo a mí me gusta el pan. Cuando comenzó ese tumulto, a mi WhatsApp me llegaron muchos mensajes. Ay, Eli, ay, Eli, ay, Eli, ay, Eli, que el pan, que esto, que lo otro. Él lo sabe también. Y yo comencé a mandar mensajes. El pan nuestro de cada día dándolo hoy, el Padre nuestro. Dios pensó tanto en mí que Él puso el pan en el Padre nuestro. Hermano, lo que le quiero decir con esto es que repose en Dios. ¿Por qué? Si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en Él. Una de las cosas, como le decía ahorita, David estaba reflexionando aquí, cuando estamos atravesando ciertas situaciones, es que nos olvidamos de los cuidados de Dios. Se nos olvidan sus milagros. Se nos olvidan que Él tuvo el cuidado con nosotros. El presente que nosotros vivimos, ya Dios lo ha dado. O sea, el presente que nosotros vivimos, la provisión de Dios ya la ha abarcado. O sea, que tu presente ya has recibido la provisión de Dios. Tu presente, joven fui y he envejecido, y yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. O sea que ni una sola vez Él me ha abandonado. Cuando los gastos fijos nublan tu visión, es porque tú te has olvidado del Dios de la provisión. Y esa es una frase que Dios me dio y la mantengo. Cuando nosotros dejamos que, ay, que tengo que pagar esto, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, que tengo que hacer lo... ¿Usted ha dejado que eso nuble su visión? Y se olvidó del Dios de la provisión, del que le proveyó. Y esto suele sucedernos, por eso Lilito, acuérdese de los milagros que Dios ha hecho con nosotros. El soberano Dios siempre actuará de acuerdo a sus propósitos eternos. Nosotros debemos proclamar la fe y profetizar en medio del proceso. Pero que usted va a profetizar, usted sabe que Job era un profeta, ¿verdad? Sí, Job era profeta. Él declaraba la palabra de Dios, él profetizaba. El versículo 14 está profetizando. Se lo voy a profetizar y profetíceselo usted. Y si tiene la Biblia abierta, léalo conmigo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Dígalo conmigo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Él pues acabará lo que ha decretado, determinado de mí. Usted tiene que creerlo eso y atesorarlo en su corazón. Profetice en medio de su proceso, pero profetice palabra de Dios. No profetice cualquier cosa. Profetice cómo Dios lo va a sacar del problema. Profetice cómo Dios va a suplir sus finanzas. Recuerde que la Biblia dice que Él suple ¿cómo? Conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es profetizar lo que la palabra establece para nuestras vidas. En este tiempo hay mucha confusión, hay mucha gente hablando, hay mucho el enemigo hablando, las voces hablando. Profetice y escuche lo que Dios dice en su palabra. Dios determinó, Dios va a cumplir.